Éxodo capítulo 4, desde el 18 hasta el 31. Y yo he titulado a esta reflexión Manos a la obra. Y casi toda esta porción que vimos está hablando de lo que sucedió cuando Moisés habló a Faraón para dejar a los hebreos ir por 3 días a adorar al Señor. Y vino complicación. Pero cuando digo manos a la obra, no me refiero a las manos de los hebreos a hacer más ladrillos. Me refiero a que Dios había llamado a Moisés, lo vimos capítulo 3 y principio del capítulo 4 del 1 al 17, y me refiero a la puesta en práctica, en acción, al llamado de Dios para Moisés. Moisés recibió el llamado, la misión clara de Dios, ya lo vimos en esos capítulos, y en este capítulo estudiaremos los primeros pasos que dio Moisés. En este video que les compartí, no está lo primero que quiero que vemos en el texto, pero quiero hacerle alusión a él. Moisés vuelve a Egipto y en el regreso, verso 18, dice: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Esto es interesantísimo. Jetro, suegro de Moisés, está dándole una frase que me llama la atención, cómo Dios ministra, vamos a decir, esta palabra tan importante: ve en paz, esta frase, y quiero dejarla para que todos nosotros también la usemos. Tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus compañeros de trabajo, tus amigos, están hablándote de planes, de cosas que desean hacer, de desafíos para la vida. Mira, ve en paz. Comienza a hacerlo en la paz de Dios. Una de las características que siempre hemos compartido acerca del plan de Dios es cuando Dios pone paz en el corazón de sus siervos, de sus hijos. Jetro le está diciendo ahora a Moisés, después que Moisés le dice que iba a ir a obedecer al Señor, le dijo: ve en paz. Leí esto también en Primero de Samuel, capítulo 1, verso 17, donde Elí respondió a esta mujer y le dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Cuando Elí dio esa palabra a esta mujer que estaba orando: ve en paz, ve en paz. Quiero que lo escribas en su libreta de nota hoy, que esa es una de las frases principales: ve en paz. Lucas capítulo 7, verso 50, el Señor Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Porque yo estoy convencido que cuando una persona tiene la paz de Dios, que según el apóstol Pablo dice, sobrepasa todo entendimiento, en medio de dificultades, de desafíos, de cosas inciertas, porque mañana no existe, no sabemos qué sucederá, pero si la afrontamos con la paz de Dios, tendremos los resultados de Dios, la fortaleza de Dios. El Señor va a ministrar. Así que Moisés dijo: voy a ver a mis hermanos, no sé si están vivos. Y Jetro le dijo: ve en paz, no te preocupes en el camino, disfruta el proceso, ve con Dios, ve en paz. Porque estoy convencido que toda persona que tiene la paz en su corazón es porque tiene al príncipe de paz. Recuerde, la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Verso 19 dice: dijo también Jehová a Moisés. Le habló Jetro primero: ve en paz, pero ahora le habla Jehová a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Y es interesante, Moisés estuvo toda esta época allí en Madián, se casó, tuvo hijos, trabajó para su suegro, pero ahora Dios está diciéndole algo a Moisés que su posición también pudiera preocuparnos. Dios le dijo: ve, porque los que procuraban tu muerte
ya no están. Quiero decirte algo para todos, para ti, quiero decirte lo personal. Hay cosas que te preocupan en tu vida, pero quiero decirte, los que procuraban tu problema, los que procuraban tu muerte, los que procuraban tu mal, han terminado en tu camino. Ya no están. Dios los ha quitado de tu camino. No sé a quién le sirva esa frase o ese ejemplo para que Dios está diciéndolo a Moisés, pero es interesante esto. Dios va a quitar del camino nuestro, de tu camino, cualquier persona que procuraba el mal para ti. Entonces Moisés, verso 20, tomó a su mujer, a sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y es interesante esto, la vara de Dios representa el ministerio o el poder o las señales que Dios había manifestado como prueba de que él estaba con Moisés. Así que tomó la familia primeramente, tomó el ministerio Moisés, que representa aquí la vara de Dios en su mano. Esto está interesantísimo cuando Moisés toma la vara de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés, lo que procuraban tu muerte ya han muerto, vino a mi mente cuando a José y María en Egipto con el niño Jesús, el ángel también le aparece y le dice la misma frase, y está en Mateo capítulo 20, capítulo 2, verso 20. Mateo 2:20 diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del hijo. Siempre que Dios va a tener una etapa nueva en tu vida, Dios va a quitar aquellas cosas o personas que obstaculizan la próxima etapa. Dios va a cuidar de tu próxima etapa. Dios va a quitar para que tú vayas en paz y sientas y veas la presencia de Dios. Ahora es importante esto. Cuida tu familia y cuida el ministerio que Dios te ha dado. Instrucciones divinas. Dios le da instrucciones a Moisés. Verso 21. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira, hagas esto delante de Faraón y todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dios le está advirtiendo a Moisés algo que nosotros tenemos que tener presente. Dios nos va a dar la victoria, pero hay etapas del proceso que van a ser fuertes. Dios le va a dar maravillas y prodigios a Moisés, pero dice, pero voy a endurecer el corazón de Faraón. Tal vez para ti y para mí los procesos nos parecen naturales, pero hay personas que en nuestro camino van a tener el corazón duro, pero va a ser para fortalecerte y para que tú veas la mano de Dios como obra a tu favor. Nos sirve a todos. Romanos capítulo 9, verso 18, de manera que de quien quiere, Dios tiene misericordia y a quien él quiere endurecer, endurece. Recuerde, las personas que están en tu camino, que tengan que ver contigo, que estén sobre tu autoridad o en medio de tus procesos, que se endurezcan, Dios tiene el control de ese corazón también. Dios pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios tiene control de potestades, de principados, toda autoridad le es dada en el cielo y en la tierra. No se escapa nadie ni nada al control de Dios. Verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Wow. Cuando yo leía esto, Israel realmente, Jacob no era el primogénito, pero ahora Dios está pronunciando algo que Jacob había alcanzado por la gracia del Señor. Y ser primogénito tiene ventajas, ¿verdad? Segundo a los Corintios capítulo 6, verso 18, dice, seré para ustedes el padre y ustedes me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí Pablo lo está escribiendo para la iglesia, porque las bendiciones que Dios ha declarado para Israel como nación, como pueblo de Dios, se extrapolan a la iglesia en la gracia de Cristo Jesús. Incluso las bendiciones para Israel que en la palabra están escritas para él como nación escogida, son confirmadas y redimidas en el plan de redención del Mesías. Porque lo interesante del pueblo de Dios es que a través de él vino el Mesías para redención de ellos y de nosotros los gentiles también. La primogenitura tenía gran importancia, por eso dice, mi hijo Israel, mi primogénito.
¿Y por qué dice mi primogénito Dios a Moisés? Para recordarle que hay herencia para Israel, que hay bendición paternal para Israel, que hay un liderazgo mundial para Israel como nación escogida, ungida, separado, que Israel es sacerdocio, siervo de Dios, y simbólicamente representa la capacidad de sentirse como hijo principal, primogénito, el primero de Dios. Y por supuesto, el unigénito es Cristo, y Él vino a ser primogénito entre muchos. Y la imagen es esa, que Dios pueda ayudarnos a sentirnos como hijos primogénitos también de Él. Eh, Verso 24, aconteció en el camino que en una posada Jehová salió al encuentro y quiso matarlo. Está hablando de el hijo de Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado, una piedra, y cortó el prepulcio de su hijo. Hizo la circuncisión, Séfora, la esposa de Moisés, y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Estos versos que están ahí eh, eh, tienden a confundir a algunos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Dios le salió el encuentro a Moisés para matarlo? ¿Por qué Séfora circuncidó a su hijo? Bueno, Moisés, que tenía información por su madre y por la herencia de los judíos, porque todo primogénito debía ser circuncidado y todo varón en Israel debía ser circuncidado, pero Moisés había olvidado la marca en el cuerpo de los hombres israelitas para tener la marca del pacto que Dios le había dicho a Abraham. Así que no lo había hecho Moisés, y cuando él está caminando para cumplir el llamado de Dios, se había olvidado de cumplir el llamado de Dios primeramente en su familia. Pero Séfora, que tal vez había escuchado de Moisés, que había tenido tal vez el ejemplo de su padre Jetro, y todas las cosas que él, en su cultura también había crecido, Séfora inmediatamente circuncida a su hijo para que la bendición de Dios estuviese en su familia. Y esto es muy lindo, mujeres y hombres. Tenemos que cuidar a nuestros hijos bajo la bendición de Dios, bajo los preceptos del Señor, instruirlos y ayudarles a que obedezcan la palabra del Señor. Y eso va a ser muy importante para ir a los siguientes capítulos, vamos a decir, de la vida de nuestra familia, nuestra iglesia, del liderazgo. Así que eh, esta mujer circuncida a su hijo y Dios le muestra ahora cómo, es decir, Dios en esta etapa donde Moisés continúa con su familia, ahora la próxima escena trae edificación muy linda para la vida, para mi vida de nuevo, porque veo a dos hermanos que se encuentran después de mucho tiempo. Dice el verso 27 que yo veo aquí el encuentro de Moisés con Aarón. De nuevo, el control de Dios en todo el proceso, el llamado de Moisés, que se aplica a nuestras vidas, en nuestros procesos diferentes, pero Dios obrando, el Dios mismo, el Dios de Moisés. Verso 27, y Jehová dijo a Aarón, entiéndase ahora que Moisés está caminando en el desierto, pero Dios está hablando con Aarón. Y esto es interesantísimo. Cuando tú estás en tu proceso, Dios está preparando otras personas para ayudarte en la nueva etapa. Dios se le apareció y se le dijo a Aarón, ve a recibir a Moisés al desierto. Es interesante eso. Toda persona que va a acercarse para ser usado por Dios para bendecirte, va a caminar a donde tú estás, te va a apoyar donde tú estás. Y él fue y encontró en el monte de Dios y lo besó, hermanos encontrándose, ¿verdad? Y fue interesante, una expresión de amor fraternal, de presencia de Dios. Y ahora Moisés le declara la misión que había recibido de parte de Dios. Verso 28, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que Jehová le había enviado y todas las señales que le había dado. Pienso que Moisés estuvo allí por un buen tiempo, buenas, tal vez varias horas hablándole a Aarón toda la experiencia de la zarza, cómo Dios se manifestó,
la vara y la culebra y la mano, todo como Dios se manifestó en especial, el llamado que le había hecho para sacar a la nación de Israel de Egipto. Verso 29 va otra etapa, él y Moisés ahora, Aarón y Moisés, yendo a reunirse con los líderes de la nación de Israel, los líderes de los judíos, bueno, de los israelitas ahora. Verso 29, fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Entiéndase, la palabra anciano no quiere decir viejo, sino quiere decir líderes, pastores, líderes, maestros, responsables de la nación de Israel, padres de familia. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Vean cómo ahora no es Moisés quien habla, sino que Moisés había contado a Aarón, Aarón ahora estaba desarrollando su liderazgo. Y qué muy lindo esto, el trabajo en equipo, con todas las limitaciones que Moisés tenía y con todas, yo digo, las expectativas, si de ser aceptado o no, pero bajo el cumplimiento de la misión que Dios le había dado, ahora Moisés había delegado en Aarón el explicarle a los líderes. Y Aarón era de fluida palabra, de buena expresión. Y él da la explicación de todo, como la experiencia de Moisés y de las señales delante del pueblo. Y hay una renovación espiritual en el pueblo de Israel. Yo llamo renovación espiritual por lo que leo en el verso 31. Dice, y el pueblo creyó. Wow, el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que habían visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Cuando en las etapas de la vida empiezas a ver las soluciones de Dios, no solo te alegres, no solo te animes, no solo digas Dios está respondiendo, sino mantén una actitud de adoración y gratitud al Señor. Ellos vieron que Dios había escuchado, pero ellos se inclinaron, señal de dependencia, y adoraron estilo de vida delante del Señor. Entramos en el capítulo 5 ahora, bien rapidito, porque ahora vemos no solo ya Moisés, el trato con su familia, Moisés, el encuentro con Aarón, Moisés y Aarón, el encuentro con los líderes, leudando a los líderes con la visión y la misión que Dios le había dado, pero ahora ya manos a la obra, Moisés y Aarón entran delante de Faraón. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto. Y es muy linda esa palabra, me encanta que Moisés escribe fiesta y también en el original es fiesta en el hebreo, porque cuando nosotros rendimos culto a Dios, algunos usan la palabra servicio y no está mal, a mí me gusta decir culto a Dios porque es la expresión de una fiesta delante del Señor, de darle a Dios adoración. Es una fiesta, fiesta, fiesta delante del Señor. En el desierto, pero fiesta. Y es interesante eso, 3 días de desierto, en el desierto, pero haciendo fiesta para el Señor. Ahora viene la porción que más vimos ampliamente en el video que les compartí. Faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz, para que deje salir a Israel de aquí? Ustedes están vagos, no están haciendo el trabajo y les dobla el trabajo porque Faraón, recuerde, representa Satanás, representa las tinieblas, representa el generador del mal y ahora Faraón, el deseo de nuevo del diablo, de las tinieblas, como Jesús dijo, el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Entonces tenemos que tener presente no jugar con el diablo, porque el diablo, su deseo es esclavitud. Entonces el rey de Egipto dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué habéis de cesar el pueblo de su trabajo? Volved a sus tareas. El Faraón pone más trabajo sobre la nación de Israel, aumentó la opresión. Estaban de esclavos, pero ahora les pone un trabajo ilógico también, hacer más ladrillo con la misma cantidad
de materiales y no le iba a dar otros materiales, y solo era para agravar la situación, aumentar la opresión sobre ellos. Agrávase la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan palabras mentirosas. El verso 9. Y yo leía esto y recordaba esta parte de la historia y se los presento como un principio espiritual. Cuando tú y yo estamos dedicados para servir al Señor, para adorar al Señor, para enfocarnos en las cosas de Dios, en ocasiones va a venir cosas que quieran ocuparnos más de la cuenta, entretenernos. Así que es muy importante la administración de nuestro tiempo, de nuestras tareas, del trabajo incluso, de todo lo que vayamos a hacer, en qué dedicamos nuestro tiempo. Recuerda, el tiempo es oro, el tiempo es muy preciado, vale mucho tu tiempo, en especial el tiempo que dedicas para Dios, que debe ser toda tu vida, ¿verdad? Y ahí de verso 15, 17, los capataces, que eran personas judías e israelitas que habían sido contratados para dirigir y controlar y demás, estos se acercaron a Faraón para gestionar que se le quitara esa doble presión, pero ellos no lo lograron. Pero hubo un encuentro entre los líderes, los capataces judíos y Moisés y Aarón. Y ellos no entendieron el plan de Dios y ellos, por supuesto, vieron la tribulación temporal, momentánea, que todo ser humano vive, se preocupa por lo que pueda estar pasando o por lo que pueda pasar. Pero es interesante cómo Dios mantiene a Moisés enfocado a pesar de sus dudas también. Así termina esta porción. Pero quiero leerte Romanos capítulo 5, verso del 3 hasta el 5. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando estamos en las pruebas, Dios nos fortalece, nos da paciencia, nos da prueba, nos da esperanza y va fraguándose en nuestras vidas el aspecto de la fe para vivir en la voluntad del Señor. Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si usted quiere lograr su objetivo en el medio de la prueba, manténgase firme, con fe, con perseverancia en la prueba, en la paciencia de la fe. Y vamos a tener no va a faltar cosa alguna en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Entonces, verso 20, entonces entrando Moisés y Aarón estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón y se les dijo, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominable delante de Faraón y de su siervo, poniéndole a espada y la mano para que nos maten. Es decir, ellos no vieron cómo iba a salir de este problema los líderes judíos, pero ahí estaba Moisés. Y les leo otro. Primera a los Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que nos dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. Siempre va a haber una salida para la tentación, siempre va a haber una salida para la prueba. Nunca veamos como, wow, no pude resistir. Sí, sí podemos, Dios nos va a ayudar en cada momento. Segunda Timoteo 2:11 hasta el 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáramos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo.
Esto nos trae a nuestra mente la esperanza de que el Señor va a ser fiel en su plan con tu vida, en su plan con tu familia, con el ministerio, con todo lo que Dios te ha encomendado. Jehová comisiona a Moisés y a Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová. Y entienda aquí que Moisés está frustrado en este primer paso. Moisés está diciendo, estoy obedeciendo tu mandato, tu misión, y mira lo que está pasando. Y así leemos para escuchar a Moisés diciendo, se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Si se complicaron las cosas, eso lo puse yo, ¿ok? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés como líder, como llamado de Dios, tal vez falto de experiencia o tener la paciencia y olvidar lo que Dios le había dicho, porque Dios le había dicho a Moisés, vas a ir a Faraón, pero yo voy a endurecer su corazón y no los va a dejar ir. Moisés se olvidó de ese pedazo de la misión. Es importante que siempre recordemos toda la palabra del Señor, que recordemos todo el plan de Dios con nuestras vidas, que a cada uno Dios tiene un plan maravilloso, Dios tiene etapas para cada uno de nosotros. No olvides ninguna de las detalles de la etapa del Señor o del plan de Dios con tu vida. Conclusión de esta reflexión. Vivir la misión de Dios te llevará a, primero, a hacer cambios en tu vida, en tu familia, cumplir el propósito de Dios allí, en tu corazón, en tu familia, con tus hijos. Segundo, te va a llevar, cumplir la misión de Dios te va a llevar a ser mal entendido. Personas no van a entender tu llamado, no van a entender lo que estás explicando, no vas a entender tus buenas intenciones. El plan con vivir la misión de Dios te va a llevar a ver más problemas a tu alrededor. Hay personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, después que me entregué a Cristo empezaron a haber más problemas en mi vida. Vi esto y me sucedió tal cosa. Y siempre me viene a mi mente la respuesta que edifica, ¿verdad? Pero dice, es importante saber que antes, cuando no teníamos al Señor o no habíamos respondido al plan de Dios, estábamos bajo el plan del diablo. Y las pruebas no venían o los problemas no venían porque ya estábamos en el problema grande, que es estar de espalda a Dios. No hacían falta problemas pequeños, que son los que vienen cuando ahora tenemos a Cristo. Empiezan a venir muchos problemas para debilitar nuestra fe, desenfocarnos y ver que los problemas que están muy cerca nos parezca que son muy grandes. Pero recordar siempre que nuestro Dios es más grande que nuestros problemas. Vivir la misión de Dios te llevará a clamar y a conocer más a Dios. Señor, dice Moisés, me enviaste aquí para librar al pueblo y ahora le han puesto más trabajo y tú no los has ayudado. Yo pienso que Dios le dijo, Dios, Dios se echó a reír y le dijo, tú verás lo que voy a hacer. Ahora voy a obrar. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude a responder al llamado de Él, a vivir las etapas del llamado, a obedecer, a cuidar y santificar nuestra familia. Como decía Josué, yo en mi casa serviremos al Señor y a estar enfocado, en leudar, es decir, influenciar en otras personas para que puedan estar en la misión de Dios y ser fortalecidos en medio de las pruebas. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.